Bienvenidos a la clase intensiva de Introducción a Tecnología de la Energía Térmica. En este caso particular, en esta pequeña clase, vamos a ver el procedimiento práctico para el cálculo de los condensadores como tales. Nos vamos al módulo correspondiente, donde tenemos que tener en cuenta que justamente, y nuevamente, un condensador como tal es básicamente un intercambiador carcasa y tubos, solo que modelado y o diseñado para procesar un fluido que será vapor, ya sea sobrecalentado o vapor saturado, y estará diseñado tal para que dicha corriente en fase vapor se disponga a su salida como fase líquido, o sea, que desarrolle el proceso de condensación. Y como dijimos, justamente es básicamente un intercambiador de carcasa y tubo, cuyo procedimiento matemático de diseño en cuanto al diseño térmico del mismo se replica exactamente de la misma manera. Debemos desarrollar y obtener los datos de proceso, qué sustancias involucradas se desarrollan en dicho intercambiador de carcasa y tubo, o en este caso condensador, en el sentido de decir qué tipo de sustancias y sus propiedades justamente sacadas del handbook. Si tengo etanol, si tengo agua, si tengo propilenglicol, si tengo N-propanol, acetaldehídos y etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de qué tipo de sustancia vaya a tratar y qué tipo de refrigerante o fluido calefactor, dependiendo sea el caso, voy a estableceré su paquete de propiedades termodinámicas. Y luego comenzaré con la toma de datos iniciales de los caudales a emplear, las medidas de las temperaturas de entrada y o de salida de los fluidos involucrados, ya sea de proceso y auxiliar, para así desarrollar lo que sería el conjunto de propiedades a lo que sería temperatura media. ¿Por qué a temperatura media? ¿Y qué es temperatura media? La temperatura media básicamente es el promedio entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida del fluido a analizar. Sacaré la temperatura media del fluido caliente, sacaré la temperatura del fluido frío y con dicha temperatura la evalúo las propiedades termodinámicas. Justamente la capacidad o el calor específico, la viscosidad, la conductividad térmica y la densidad son propiedades en función de la temperatura. Y justamente con la nueva temperatura media establecida entre la entrada y la de salida, evalúo cada una de mis propiedades según la fase que corresponde. Y de esa manera tendré un valor que podré replicar para cada uno de mis cálculos. Se definió de esta manera desarrollar una temperatura media para así evitar lo que sería arrastrar un error grande positivo o arrastrar un error grande negativo. O sea, evitamos el problema de subdimensionar un equipo o sobredimensionar un equipo de manera considerable. Por eso se tomó un término apropiado y acorde, que es la temperatura media. Desarrollamos lo que sería la carga térmica, siendo este WCP delta T, dependiendo de qué propiedades o fluidos o datos tenga en cuenta, podré calcular la carga térmica, podré tal vez calcular la variable incógnita derivada que no he obtenido, como ya sea el caudal de refrigerante o la temperatura de salida del mismo, para así obtener, ahora sí, el delta T medio logarítmico, el factor de corrección, que era análogo al hecho de que mi fluido de proceso, al circular por varios pasos, si es que disponía de varios pasos, desarrollaba un arreglo en tipo paralelo, si es que justamente analizabas en una cierta fracción del mismo, y tal vez desarrollaba un fluido en contracorriente en otra sección de intercambiador, y luego en otra sección surgía un arreglo en paralelo y así sucesivamente. Esta es una particularidad que surgía en los intercambiadores de calor multipaso, ya sea multipaso por tubos y o multipaso por carcasa, donde se generaba una serie de arreglos, entre comillas, dependiendo de la sección que se analizaba del intercambiador. Y por eso, para sacar una corrección de la medida o el perfil contracorriente neto del equipo, se estableció el factor de corrección FT.
El FT es un valor que va de 0 a 1, o sea, de 0 al 100% contracorriente, el cual lo puedo calcular de forma analítica o obtenerlo de manera gráfica, teniendo en cuenta las temperaturas de entrada y salida de los fluidos y con un gráfico correspondiente a la configuración del equipo. El FT dependerá mucho de, justamente, las temperaturas, dependerá del arreglo, si es un paso por carcasa y 2 pasos por tubo o más, si son 2 pasos por carcasa y más de 4 pasos por tubo, si son tubos en U, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión que el FT, a pesar de que su valor va de 0 a 1, la idea es que para diseñar un equipo eficiente tenga un valor de 0,75 para arriba. Por lo tanto, deberé regular y o considerar eso. Ahora bien, el FT es básicamente el factor de corrección análogo a decir el perfil contracorriente del equipo en sí. Si yo dispongo de que los fluidos van a circular de manera en contracorriente por la disposición de las cañerías y la dirección del fluido, y lo que sería la cantidad de pasos por carcasa y por tubos es igual a 1, si yo justamente acomodé las tuberías para que estén en arreglo contracorriente, en todo momento del intercambiador de calor, los fluidos van a circular de manera en contracorriente. Por lo tanto, si la configuración es 1 a 1, el FT automáticamente se vuelve 1. Otra consideración que pasa es cuando tenemos nuestro perfil térmico, donde circula un fluido, por ejemplo, refrigerante, aumentando su temperatura, y un fluido, el fluido de proceso, por ejemplo, se mantiene a una temperatura constante, desde que entró hasta que salió. ¿Qué significa esto? Que generalmente estaremos hablando de un fluido que se está condensando, o sea, un vapor puro saturado. Vapor entró como vapor, sale como líquido saturado, justamente se condensó, y la condensación de un fluido puro es un proceso isotérmico. Ahora bien, ¿qué quiero decirles con esto? De que si el perfil térmico de uno de los fluidos es isotérmico, el FT también automáticamente se vuelve 1. Así que es normal o considerar que en los condensadores, especialmente los condensadores de vapores simples o puros, el FT sea una medida que tal vez no se haya calculado porque ya directamente se la asumió como un valor unitario y que no influirá en los cálculos. Y por eso continuaremos con lo siguiente. Debemos asumir un valor de U, un U de diseño, un coeficiente global de transferencia de calor, que obtendré a través de las tablas. Esa bibliografía donde justamente me indicará qué tipo de equipo estoy analizando, qué tipo de sustancia caliente o fría esté empleando, y me dará un valor o un rango de partida para asumir un valor de U de diseño. Para eso obtenía el U a través de esa tabla para calcular el área de diseño. Y el área de diseño justamente me ayuda a obtener la geometría del intercambiador de calor. Qué tan grande sería, cómo lo acomodo en la cantidad de tubos, qué tan largo de los tubos tiene que ser, aplicar qué diámetro voy a definir, interno y externo de los tubos, y de esa manera obtener justamente el área disponible. El área disponible es el área geométrica, entre comillas, que brinda el intercambiador de calor para el intercambio de calor como tal. Sacaré el coeficiente global de transferencia de calor U. Ese coeficiente global de transferencia de calor tendrá en cuenta justamente cada uno de los coeficientes peliculares, el de carcasa y el de tubos, y los factores de obstrucción de los fluidos involucrados, todo a la -1, para obtener así la medida del área necesaria. Y comparando justamente el área necesaria con el área disponible, teníamos que ver que el exceso sea menor al 20%. Positivo, pero menor al 20%. Y con eso calculamos la caída de presión. O mejor dicho, luego de haber completado el paso número 10, seguimos al 11, calcular la caída de presión de los tubos, luego de la carcasa, y siempre chequeando que ambas medidas sean menores a su correspondiente caída de presión admisible. Básicamente lo que estuvimos viendo en ese procedimiento esquemático es lo que se puede ver en las fórmulas que se ven a continuación. Son las fórmulas que se desarrollaban para un intercambiador de carcasa y tubos como tal. Todo este fue el procedimiento que fuimos describiendo.
Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos justamente a lo que sería el procedimiento práctico de un condensador? Tenemos que, nuevamente, identificar las sustancias a tratar. ¿Y cuál de ellos es el fluido caliente, o sea, el vapor condensante, para seleccionar el paquete de propiedades tanto de fase vapor con fase líquida? Y luego distinguir justamente el fluido restante, que será el fluido refrigerante, que generalmente, como será agua, recopilará propiedades en fase líquida. O bueno, dependiendo del fluido refrigerante, recopilaré sus propiedades en su correspondiente fase. Y una vez definido ese paquete termodinámico de propiedades completo, nos vamos al cálculo de la temperatura de condensación, que se la llama o se la denomina como TB. TB como tal, TB corta, en el cual lo que tenemos que realizar es, una vez definida la ecuación de Antonier para el fluido caliente vapor condensante, la debo de igual, o mejor dicho, dicha presión de vapor es básicamente igual a la presión del sistema condensador. Justamente, la presión del sistema de condensador, ¿cuál es? Y es un dato de presión absoluta, o análogo a decir, es el dato de la presión relativa que me dio mi problema más una atmósfera de presión para hacer la conversión de vida. Si me dan un dato de presión relativa o una presión de dato manométrica, justamente también es un dato de presión relativa. Por lo tanto, siempre le dispondré de sumarle una atmósfera a menos que me indique unidades en absoluto. Y en ese caso, no le sumaré una atmósfera. Cuestión que una vez habiendo determinado esa presión del sistema, establezco un given find para calcular a través de esta ecuación, a través de esta única ecuación, determinar su única incógnita, que será la temperatura de condensación, a la cual redefiniré como TB. Obviamente, una vez obtenida esta temperatura de condensación TB, debo compararla con lo que sería la condición de entrada del fluido vapor condensante. Si en el hipotético caso el problema no me brinda esa información, uno debe asumir que el vapor puro que está entrando, condensante, entra en fase de vapor saturado. O sea, la temperatura de entrada es básicamente la temperatura de condensación. Si me indica lo contrario, si me está estableciendo la temperatura de entrada, debo compararla y ver si estoy en condiciones de vapor sobrecalentado o tal vez vapor subenfriado, vapor saturado. O tal vez incluso, muy raro sea el caso, mezcla vapor líquido. Cuestión, que una vez determinada esa temperatura de vapor, o mejor dicho, esa temperatura de condensación, según las condiciones de la presión del sistema, esa temperatura justamente me sirve para el desarrollo de las fórmulas. ¿Por qué? Porque el coeficiente pelicular de condensación, además de depender del tipo de arreglo y por dónde circulaba, o sea, tipo de arreglo vertical o horizontal, por dónde circula el vapor condensante, puede circular por los tubos o puede circular por las carcasas. Independientemente de eso, dicho coeficiente pelicular depende de que su fórmula está expresada en cierta medida de propiedades: densidad, calor específico, viscosidad, conductividad, propiedades en fase líquida como en fase gaseosa. Y como dichas propiedades son en función de la temperatura, esas propiedades del vapor condensante, fase líquida y en fase gaseosa, van a estar evaluadas a la temperatura de condensación N. Con dicha temperatura de condensación TB, podré calcular lo que sería el delta H de condensación, que generalmente lo encontraremos en el handbook como el delta H de vaporización. Lo que uno debe tener en cuenta es que justamente vaporización y condensación es básicamente, en términos netos, por decirlo de esta manera, iguales, solamente que uno circula para una dirección y el otro circula para la dirección opuesta. Vaporización, líquido a vapor. Condensación, vapor a líquido. Pero la magnitud sigue siendo la misma para una sustancia única. Para eso aplicaré el delta H de condensación dividiendo el peso molecular, obtendré el calor latente por unidad de masa y al multiplicarlo por el caudal del vapor condensante obtendré el calor de condensación como tal, el cual me servirá para despejar la variable de interés como el caudal de refrigeración. Definiré el delta T media logarítmica. Recordemos que
se basa en la diferencia de temperaturas en cada extremo del intercambiador de calor, y en este caso la temperatura de entrada y de salida del fluido caliente es la misma temperatura, porque es una condensación de fluido puro, y es la medida de la TB corta. Luego aplicaré el U de diseño sacada de esta tabla T39' en la sección de condensación, y dependiendo del modelo que yo tenga, por ejemplo este, definiré un U de diseño para obtener el área disponible, el área de diseño, mejor dicho, el área de diseño preliminar. Y con dicha área de diseño preliminar, y habiendo definido lo que sería diámetros internos, externos, largo de tubos, o sea, todos los parámetros geométricos, paso entre tubos, número de pasos por tubos y carcasa, arreglo cuadrado o triangular, defino la cantidad aproximada de tubos, la cual justamente miré la tabla T15 para averiguar la medida correcta estandarizada de la cantidad de tubos reales. Me tendré que buscar el número aproximado calculado, buscaré en la tabla correspondiente en la sección como tal el número inmediato superior, y con eso obtendré la cantidad de tubos correspondiente real, y análogo a eso, la cantidad de tubos real se le acopla lo que sería la medida del diámetro de carcasa que lo va a abarcar a dicho paquete tubular. Poder obtener del número de tubos el diámetro de carcasa a su vez, y de esa manera obtendré lo que sería el área del intercambiador disponible, el área geométrica de intercambio de calor. Luego, por ejemplo, si yo decido calcular el coeficiente pericular por los tubos, debo proceder como se veían intercambiadores de carcasa y tubo. Si es que el fluido que está circulando por los tubos es el fluido refrigerante. Si el fluido refrigerante circula por los tubos, debo replicar fórmulas de carcasa y tubos para la sección de los tubos como tal. Mientras que luego de haber realizado la corrección debida, continuaré con el cálculo del coeficiente pericular por carcasa. Y por carcasa, en este caso, va a circular el vapor condensante. Y si en este caso se considera que el equipo está de manera horizontal, nuevamente debo aplicar todas las consideraciones para desarrollar el coeficiente pericular ideal de condensación para un arreglo horizontal por carcasa, y luego corregirlo por el método de Wallis, teniendo en cuenta cada uno de estos factores y parámetros, como la densidad de flujo másico, de fase vapor, un Reynolds bifásico, el número de Prandtl del condensado, el área de flujo por carcasa, estos múltiples factores de Wallis de corrección para aplicar la corrección debida del coeficiente pericular de condensación. Si en el hipotético caso, en vez de decirme que era un equipo horizontal o es que decido hacerlo vertical, debo reformular mis cálculos, específicamente en la sección del coeficiente pericular del lado de carcasa, modelarlo por ahora un arreglo vertical, y teniendo en cuenta el área de flujo, el Reynolds líquido, el condensado y demás parámetros, definir específicamente lo que sería para un Reynolds laminar de transición turbulento la manera correcta de definir el coeficiente pericular. Dependiendo del Reynolds cual me haya dado, calcularé el coeficiente pericular debido según corresponde. Y de esa manera luego nuevamente lo corregiré. Aplicando eso una vez más, puedo obtener lo que sería el coeficiente global de transferencia de calor Q para definir el área necesaria como tal, establecer el exceso, las caídas de presión por el lado de los tubos, con las propiedades del fluido refrigerante, porque justamente circula el refrigerante, y para el lado de carcasa se consideran las condiciones más exigentes, porque ahí es donde circula el vapor condensante. Las condiciones más exigentes del vapor condensante son a la entrada, o sea, debo emplear propiedades en fase gaseosa. Siempre estos valores indicados, caídas de presiones y excesos, son los valores a considerar para la toma de decisiones, dado que justamente estos valores, al ser bastante lo que sería parámetros de control de análisis,
tenemos que disponer de modificar ya sea parámetros geométricos para interaccionar y cambiar el exceso de área, o para lo que sería reducir la caída de tubos a una medida menor a la admisible. Y de esa manera se procede ya sea para un cálculo de condensador por carcasa o viceversa, por tubos, y dependiendo de cuál sea la regla, vertical o horizontal. Últimas acotaciones, tendremos que, si bien en las tablas de calor tenemos las tablas del KERP adjuntadas para averiguar la cantidad de tubos y el diámetro de carcasa de nuestro equipo según los parámetros que habíamos definido previamente, hay otras consideraciones, hay otras opciones, que es emplear las tablas del Process Heat Transfer específicamente ubicadas en el apéndice C, donde nos determinan el número de tubos según los parámetros que vimos justamente, además de determinar el tipo de cabezal que se emplea. Fijémonos que en dichas tablas, por ejemplo, tabla C1 es para tubos de 5 octavos de pulgadas de diámetro externo, para 13/16 de pulgadas de paso entre tubos y arreglo cuadrado, para un cabezal norma P y un número de pasos número 2. Fijémonos que dicha tabla nos ofrece una vasta variedad de lo que serían distintos arreglos, incluso arreglos que definen mayor cantidad de tubos de lo que se ven en las tablas de calor inicial. Así que dependiendo de cuál sea de los casos, a lo mejor si nos conviene la tabla del Kern, a lo mejor podemos proceder de esta manera, siempre y cuando dejemos aclarado de dónde se sacó dicho valor o dicho dato. Y de esa manera podremos replicar nuestra información de manera efectiva. También, otra tabla de interés son las tablas brindadas por el libro Intercambiadores de calor de Alvitres, específicamente en la tabla 3, páginas 143 a la 144. Nuevamente, nos especifica la cantidad de tubos y el diámetro de carcasa según los parámetros geométricos. ¿Cuál es la gran aplicación o diferencia con respecto a las otras? Es que en estas tablas, que son análogas a las tablas del CAO, del libro de CAO, es que nos brindan información de lo que sería la cantidad de tubos a emplear si es que se emplea tubos en U. Tubos en U para 2 pasos, 4 pasos, 6 pasos y demás, como vemos ahí a continuación. Lo que sí debo tener en cuenta siempre es que si estoy analizando tubos en U, la cantidad que figura en la tabla correspondiente, por ejemplo, si he determinado que 42 es el número que voy a emplear de tubos, en realidad la cantidad de tubos en U reales corresponde a la que figura en la tabla multiplicada por 2. O sea, si es que opté por esta fila y columna, 42, en realidad tendré un número de tubos en U de 84. Esa será la cantidad de tubos reales que debo disponer en mi cálculo para tubos en U. Es la aplicación o la consideración que se debe tener en cuenta. También en dicho libro, en la tabla 5, página 56, nos brinda también un apartado del factor de obstrucción o resistencia en la incrustación para distintos tipos de fluidos que tal vez no tengamos en nuestra bibliografía correspondiente. Por ejemplo, hidrocarburos pesados, orgánicos condensados en ebullición, vapor, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso habremos finalizado este pequeño módulo práctico antes de entrarnos al práctico en sí.